Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Damos honra y gloria a nuestro Dios por poder en esta hora de la mañana estar delante de su presencia. En este día sábado ya 28 de diciembre del presente mes de 28 de diciembre, último mes del año. Saludamos a nuestra hermana María Meneses y a nuestro hermano Jamer Arango. Amén. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Gracias por estar en sintonía muy temprano por la mañana en nuestro programa Conversando las Escrituras. Y como nuestro programa es Conversando la Escritura, bien, le invito a abrir sus escrituras en el nombre de Jesús en el capítulo 3 del libro de Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 3. Le invito en esta mañana a abrir la palabra de nuestro Dios. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Capítulo 3 de Efesios dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Cuál es este misterio que Pablo está dando a conocer? Y cómo da a entender a la iglesia que por medio de sus escritos confirman realmente el llamamiento y el apostolado verdadero de Pablo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros, ¿verdad? Recordemos que esta carta salió de la prisión. Pablo escribe esta carta estando prisionero por causa del Evangelio, por causa de predicar. Si es que habéis oído, dice, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. O sea, la utilidad que Pablo tenía para enseñar esto. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Si ellos habían oído, ¿cierto?, de la administración que él llevaba a cabo, producto, ¿cierto?, de que del llamamiento que Dios le hace y le revela. Recuerde que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Él asolaba las iglesias, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Hechos. Y a Dios le plació llamarlo al ministerio y a la vez revelarle este misterio. ¿Cuál misterio? O uno de los misterios que la Escritura tenía. Que recordemos también en Colosenses capítulo 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero aquí habla de otro misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio de qué? Del Evangelio. Ahí está el misterio que no había sido revelado. O no había sido interpretado o bien entendido, ¿verdad?, a través de las profecías de los, valga la redundancia, de los antiguos profetas que aparecen acá en la Escritura. Entonces Pablo revela este misterio, que nosotros también somos herederos y coherederos, que también somos partícipes de la salvación, que no estamos eximidos, perdón, hermano, que no estamos eximidos de, ay, perdón, de esta gracia, perdón, bendita, la cual hoy somos participantes. Ahora esto debe a nosotros al regocijarnos, debe ciertamente alegrarnos de este gran misterio que fue revelado a Pablo y el cual él predica, llevándose también así de esta manera, aparte de predicar el Evangelio, una carga muy pesada en el sentido de que
los judíos, aún los judíos que habían creído en el principio, eran celosos de que no se allegara nadie más aparte de ellos. Recuerda el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando ocurrió el concilio. Tuvieron que explicar de una manera, ¿cierto?, que los gentiles también eran parte de la salvación, que Dios no hacía acepción de personas. Primero, Dios lo prueba con Pedro, ¿verdad?, en la casa de Cornelio, y luego con Pablo llevándolos, ¿cierto?, a ciudades y países que no era Israel. Entonces esto es lo que Pablo le está recalcando a la iglesia aquí en Éfeso, ya, para que también esto dé más confianza, que no solamente el pueblo de Israel es para salvación, no solamente el pueblo de Israel es parte de este pacto, sino que también usted y yo, que no somos nacidos en Israel. Hoy día muchos han querido meter la descendencia, que los apellidos, ¿no? Sí. En la salvación no hay cosas de apellido, hermano. ¿Amén? Dice llanamente, es Dios el que llama. Y si Dios le ha llamado a usted y le ha entregado, ¿cierto?, la salvación a sus manos, dele gloria al Señor, regocíjese en el Señor y sirva al Señor como corresponde. Entonces dice, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Ves? Perdóneme. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está remarcando, así como también se lo dijo a los corintios, el llamamiento para este ministerio de apostolado, que le fue concedido por gracia del Señor, en la labor de llevar el evangelio a gente que no conocía a Dios. Sí, si bien es cierto, Israel en cierto grado conocía a Dios, porque era un país devoto, una nación devota, independientemente de su rebeldía, que podamos ver, cierto, detallada muchas veces en las páginas del Antiguo Testamento. Pero nosotros no conocíamos a Dios. Nosotros, nuestra filosofía divina, con respecto a Dios, perdón, es tal vez habernos hecho una imagen sin tener conciencia real de quién es Dios, el tener una noción vaga de Dios. Pero hoy tenemos claro, hermanos, por la palabra del Señor, y gloria al Señor por el apóstol Pablo, a cual le fue revelada la gracia bendita de que nosotros también, como ramas silvestres, fuimos injertados al olivo, ¿verdad? Y hoy bebemos de esta savia bendita, que es las riquezas, la sabiduría de Dios, que nos da a través de la ciencia de la palabra de Él mismo. Y gracia y honra para Él también. De aclararle a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades de los lugares celestiales. Fíjese. A través del trabajo que Dios hace en nosotros, nosotros le estamos confiando, dando a conocer esta bondad. ¿A quiénes? A los ángeles, a las potestades. Ellos, hermanos amados, están siendo testigos, espectadores de esto. ¿Sí? Eso es maravilloso, hermanos amados, porque a Dios no le plació mandar a otro, mandar a un ángel como alguna religión por ahí lo expresa, sino que Él vino Él mismo en forma de carne, ¿cierto? Y a ese nacimiento virginal que Él tuvo se le llamó el Hijo del Altísimo, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Y no dejar en este sentido la participación a los ángeles, sino que el hombre, que ya es salvo, puede propagar, predicar al hombre que está perdido, no los ángeles. Cuando el ángel llegó a la casa de Cornelio no le predicó el evangelio, le dio instrucciones
para que enviase a Jope a buscar a Pedro, no predicó. Así que no debemos turbarnos, hermanos, como muchos se han turbado, ¿verdad? Escuchando voces de ángeles y distorsionando el Evangelio. El propio apóstol Pablo dice que si un ángel del cielo viniere, o a uno de nosotros, un ángel del cielo viniere y os predicase otro evangelio, el tal sea anatema. Entonces no está dado. Y esto es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia, hermano. Mire qué maravilloso en lo que tenemos participación, pero no por nosotros, sino que Dios quiso que nosotros participásemos en esta gracia bendita. Dice, como conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Escuche, ¿por medio de quién? De Cristo. El que usted y yo hayamos creado en Cristo, creído, perdón, en Cristo, nos da la seguridad, la confianza. Por eso dice aquí, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo lo que quiere dar a entender aquí, hermanos amados, el contexto que vemos acá, es que ciertamente Pablo está preso. Ahora, piense usted como hombre natural. ¿Qué piensa? El que está por delante, aquel que lo sabía todo, aquel que tenía la gracia de Dios, está preso. Entonces, ¿qué viene en la mente del hombre? Decaimiento, o turbación, inseguridad, desconfianza. ¿Por qué Dios no lo saca? Estoy hablando como hombre natural. Si es su apóstol, si Él lo llamó, ¿por qué no lo saca? Empezamos a pensar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que mueve al apóstol? El Espíritu Santo de Dios a escribir esta carta alentándole a la iglesia para que no desmaye producto de que él está preso. Porque aún así estando preso, ¿verdad? Dios pone en él el escribir esta carta a la iglesia para darle el aliento necesario por medio de la palabra de Dios. Recuerde que la Escritura dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y si Pablo, estando en una condición adversa, en una condición carcelaria, en una condición no de libertad, tiene la libertad para poder escribir y alentar a la iglesia. Ahí vemos entonces cómo opera el Espíritu Santo de Dios, dándole entendimiento al hombre conforme, ¿cierto?, a ciencia y no humana. Y aquí para poder entender los propósitos de Dios. Sí, porque a veces estamos atribulados y llegamos a pensar mal de Dios. Estamos pasando por pruebas, dificultades, y pensamos mal de Dios. Porque el hombre natural siempre piensa, naturalmente. Por eso que hay que tener cuidado. Y en esto el Señor alienta, ¿cierto?, a través de la Escritura, que nosotros debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Ira, enojo, contienda, maledicencia, todas esas cosas que afectan nuestra mente, que van en desmedro de nuestra fe. Esas cosas nosotros tenemos que hacerlas morir. ¿De qué manera? Poniendo toda nuestra confianza en el Señor, confiando en su palabra, confiando en los dichos de su boca. Porque pienso yo, y no sé usted, que Dios nos ha dado la garantía. El Salmo 77 dice que debemos traer a memoria los tiempos pasados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pensemos una cosa. ¿En qué condición estábamos antes que el Señor nos llamara? ¿Qué posición teníamos? ¿Cómo era nuestra vida en la antigüedad? Pensemos un momento. Ahora pensemos en nuestra condición después del llamamiento. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero hacerlo meditar. Pero a lo de la palabra.
Piense su condición. Hubo un cambio de posición, de condición. Estábamos perdidos, estábamos alejados. Es lo que Pablo, ¿cierto?, le escribe con anterioridad del capítulo 1 y 2, para hacer entender y razonar, y para que así no ocurra como ocurre con muchos hoy día, que la depresión los consume, la debilidad los consume, y han llegado a dejar el camino de Dios. Pero ¿sabes? Todo esto lo provoca la incredulidad. Pablo, entendiendo el movimiento adverso que la iglesia estaba pasando, producto de su encarcelación, alienta desde dentro, alienta a la iglesia, enviándole cartas llenas del conocimiento de Dios, cartas doctrinales, para que se mantengan en la fe, para que se mantengan creyendo y no abandonen. Porque sabe, para el hombre es más fácil abandonar que luchar. Pero desde nuestro llamamiento, nuestra conversión, Dios transformó nuestra vida. Y como decían antes, si pensamos un minuto quién éramos nosotros y quiénes somos hoy, independientemente que hayan adversidades. Porque Cristo no negó estas cosas. ¿Se acuerda que dijo, aquí compararé a un hombre que oye estas palabras y las hace? A un hombre que edificó su casa, ¿dónde? En la roca. En cambio, el que oye su palabra y no la hace, o no la cree, le compararé a un hombre que edificó su casa, ¿dónde? En la arena o en la tierra. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, y la casa del que edificó en la roca no cayó. Quedó ahí, sufrió, ¿cierto?, el embate del río, sufrió el embate del tiempo, al igual que la otra casa. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la casa del que edificó en la arena o en la tierra cayó. Entonces, el Señor no niega que iban a venir momentos difíciles como este que estaba pasando la iglesia en este momento, donde, por decirlo así, su líder, que estaba por delante en ese entonces, estaba preso. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero debemos confiar porque el Señor venció al mundo, lo dije el día de ayer. Cuando Cristo muere, vence el pecado, vence el mundo, vence a Satanás, vence todas las cosas. O sea, la victoria está en la mano de Dios. Y no quiere decir porque alguien sea encarcelado y aún muerto por causa del Evangelio, que sea una derrota para Dios. Al contrario, es una gran victoria que el hombre muera profesando la fe de Cristo, que el hombre esté encarcelado injustamente profesando y proclamando la fe de Cristo. ¿O no es una victoria? Por eso es que la iglesia tiene que aprender a pensar. Cuando Pablo se refiere a que nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos, debemos pensar como pensó él. Cristo no tuvo miedo a la muerte. Sabía que la muerte iba a consumir al pecador, porque era la paga del pecado, tal como lo expresa el apóstol Pablo. Pero había una esperanza de vida. Había una justicia que, valga la redundancia, nos justificaría. Y la justicia de Cristo, que pagó la deuda. Esa deuda que era imposible de parte del hombre pagar por su condición pecaminosa. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, no debemos, como dice aquí la Escritura, desmayar por causa, ¿cierto?, de las tribulaciones. Ahí la de Pablo. Pero hoy día no sé qué tribulación está pasando usted. Problemas en su familia, en su trabajo. No sé qué tribulación está pasando. Conozco mi tribulación. Sé lo que estoy pasando. Pero esto no me permite, hermano, no me da el tiempo, el lugar para que desmayemos, claudiquemos, si lo que esperamos nosotros es mayor. El misterio fue revelado. Nosotros los gentiles hoy somos participantes. Somos parte del reino. Somos hijos de Dios, lo que antes no lo éramos. Porque mucha gente dice y proclama, no, todos somos hijos de Dios. No, criatura de Dios.
El Hijo es engendrado. Usted y yo fuimos engendrados por la palabra. Entonces, no es que nos jactemos de ser hijos de Dios, sino que nos regocijamos en Dios por su misericordia, en Dios por su bondad, en Dios por su amor. Y esto nos permite estar firmes en nuestra convicción. Cristo dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, la perseverancia en la fe debe ser constante. La preocupación del apóstol Pablo y también del Señor, primeramente, coloca en el corazón de Pablo escribir estas 4 cartas desde la cárcel, desde la prisión, alentando. Me recuerda a Pablo y a Sila en uno de los capítulos de Hechos 19, si no me equivoco, donde fueron encarcelados, producto de predicar el Evangelio, y ellos, dice la Escritura, que oraban y cantaban. Y Dios provoca un terremoto a medianoche, se abren las puertas, ¿cierto? El carcelero de Filipo, esto fue en Filipo, quiso matarse, pero Pablo dice, no te hagas daño, estamos todos acá. Y por medio de ese suceso, de esa tribulación que Pablo vivió junto a Sila, se provoca una gran conversión en Filipo. El carcelero, su familia, Lidia y muchos hermanos conformaron la iglesia, situada ahí en esa región de Filipo, en esa localidad. En gran parte de la Escritura nos enseña que a través de muchas tribulaciones fueron conformadas las iglesias de los diferentes lugares. Y por eso que el apóstol dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Ah, pastor, entonces usted quiere decir que Dios nos llamó a sufrir. No, no. Dios te llamó para ser salvo, para darte una eternidad en la salvación. Eternidad, la salvación eterna. Y aunque padeciésemos un poco de tiempo, aunque pasemos estos años, no sé, 50, 60, 70, en esta tierra, y hayan sido, me pongo al extremo, años de sufrimiento, pero hemos creído, lo que Dios nos ofrece es más. Estamos hablando de una cantidad de años con respecto a un tiempo que no tiene fin. ¿Cuál apreciaría más usted, amigo, hermano? Por eso que es importante conocer la Escritura. Las tribulaciones nos resbalan. Las pruebas son la formación de nuestro carácter. Sí, de nuestro carácter. Dios nos va formando a través de la ciencia, del conocimiento, pero también a través de la prueba. Y por eso que habla de el fuego, ¿cierto?, de prueba, dice Santiago, que nos ha sobrevenido, que no debemos extrañarnos. Pablo no se extrañó de haber caído a la cárcel por causa del Evangelio, al contrario, se sentía feliz, gozoso de padecer por causa de Cristo. Porque se fija que ahí hay un cambio de mentalidad. Ahí hay una transformación, hay un nacimiento nuevo. Entonces nos fuimos llamados para seguir pensando de Dios como lo hacíamos en nuestra ignorancia. Y por eso que Pablo le dice a los romanos, no piensen, perdón, a los griegos, no piensen que Dios es así, de esta, de otra manera, o que como que Dios necesitara de algo, de alguien, ¿no? Debemos tener claridad con respecto a Dios y a su voluntad. ¿Y cómo podemos tener la claridad? Estudiando la Escritura, pidiéndole a Dios entendimiento. Cada día. Para que Dios pueda procesar en nosotros. Por eso que el Señor le dice que si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es imposible verlo si no hay un nuevo nacimiento. Si Dios no te llama, si Dios no te transforma, es imposible. Ahora usted me dirá, pero es que Dios tiene que llamar. Claro, Dios te está llamando hace más de 2000 años por la predicación del Evangelio, para que conozcas,
para que seas salvo primeramente y para que luego seas partícipe de esta familia de Dios. Y esto es lo que Pablo escribe a los Efesios. Por lo cual pido que no desmayéis. Mire, pido que no desmayéis. Hermano, espere un poco. Está pasando un momento difícil, espere. Aprenda a esperar en Dios. Aprenda a no claudicar. Por lo cual pido que no desmayéis. En ese tiempo, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras glorias. Termino con esto. Cuando Jesús fue apresado, ¿qué sucedió con los discípulos que anduvieron 3 años con él? Unos huyeron, uno lo negó y otro lo entregó. Eso muestra la condición humana del hombre. Pero sin embargo, muchos de esos discípulos que huyeron y aquel que lo había negado, que es Pedro, cuando recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios, la palabra de Dios fue entendida ahí con claridad. ¿Sabe lo que hicieron? Dice la Escritura en el capítulo 2 que se pusieron en pie, los 11, y le predicaron a esa gente el Evangelio. El apóstol Pedro le dice, en ningún otro hay salvación, no hay salud en otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa convicción tiene que permanecer en usted y en mí hasta el día que cerremos los ojos o hasta el día en que Jesús venga por nosotros, ya sea individualmente, a través de la muerte, o en el arrebatamiento, el cual anhelamos, anhela nuestra alma. Hasta el lunes, si está pasando tribulación, doble sus rodillas, derrame su alma al Señor y levántese confiado, porque todo tiempo pasará. Sí, el tiempo de su tribulación, de su angustia, pasará. Y un día reirá y cantará. Se puede reír y se puede gozar estando en tribulación. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Mi gozo, aunque tenía angustia, mi gozo está cumplido. ¿Cuál era el gozo del Señor? Otorgarle a usted y a mí la salvación a través de esa cruenta muerte, pero también posterior resurrección. Que el Señor Jesús le bendiga. Amados, en esta mañana, no desmaye vuestro corazón. No, no, manténgase firme. Aunque otros se alejen, usted no se aleje. Espere, espere aquel día. Ese día glorioso llegará, en que Dios levantará a su iglesia, a su amada iglesia, y la llevará a reinar con él, eternamente y para siempre. Paz de Cristo para usted. Dios bendiga los lugares de culto este día. Hoy día tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457, Cerro Navia, Santiago de Chile. Le invitamos, si usted vive cerca y no tiene dónde congregarse, vaya. Hoy nos sentamos a la mesa. Hoy disfrutaremos del pan y del vino, pero mayormente recordaremos nuestra victoria ahí en el Calvario. Sí, digo nuestra, aunque nosotros no estábamos, pero nuestro jefe sí estaba ahí. Y nuestro jefe nos dio la victoria. Por tanto, nos gloriamos, no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Será hasta el lunes. No se olvide de orar. No se olvide de abrir las Escrituras. Bendiciones. Jesús, el Señor, le bendiga grandemente. Amén.